2446. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios por Radio Caput, como siempre, los jueves de 2 a 3 de la tarde. La verdad que con dos temas que para mí son los más importantes. Hay muchas derivaciones siempre a partir de la mala gestión del gobierno que surgen muchos temas escandalosos. Quédense tranquilos que no les voy a hacer escuchar a Milei, que habló hasta el hartazgo. Está en Estados Unidos de vuelta, viajó creo que 17 veces en estos 2 años de gobierno. Un escándalo. Por supuesto, para una cuestión personal, ¿no? Invitado a recibir, no sé si otra medallita, no sé qué le darán, pero tuvo que responder ayer a la noche, porque sí les voy a hacer escuchar en un rato un audio de la senadora Patricia Bullrich, que ayer generó un hecho político para mí muy importante y tiene muchas derivaciones políticas. El tema tiene que ver, por supuesto, con el caso Adorni. Ustedes saben que Adorni, yo creo que ya hay una impericia del gobierno. Yo creo que falta no solamente, ya no es una estrategia del gobierno solamente para que hablar de Adorni y no estemos hablando de todo el desastre que es su gestión económica. Me parece que eso duró un tiempo. Ahora también, cuando le preguntan a Milei, y lo primero que siempre dice es putear a los periodistas y después decir que Adorni no va a ser, no se va a ir del gobierno y que es inocente y que va a presentar todo y qué sé yo. Ayer Patricia Bullrich, como tiene un poquito más de cintura política que el propio Milei, que nadie le dijo, o sabe él que no va a ser el candidato para la reelección, porque ya el poder económico me parece lo bochó, sinceramente, pero eso Patricia Bullrich seguramente lo sabe. A ella también le dijeron, y hasta capaz que le dijeron, hacé campaña, Patricia, que total, vos sos una candidata de fierro para nosotros. Ayer Patricia Bullrich mandó un audio en el que ella, con el inefable Eduardo Feynman, en Radio Mitre, mandó un audio diciendo que en realidad toda esta especulación no tiene sentido, tiene que haber una declaración, la presentación de la declaración jurada que tiene que hacer el jefe de gabinete, estamos hablando, no es cualquier, el jefe de gabinete Manuel Adorni, ante la justicia, y tiene tiempo hasta el 31 de julio, la tiene que presentar ya, porque esto está, por supuesto que ayudado por Feynman, está esmerilando, digamos así, está deteriorando la imagen del gobierno. Pero esto lo tendría que hacer ya, porque está perjudicando al gobierno. Bueno, dijimos, ¿qué pasa? Pero mirá vos, la autocrítica de La Libertad Avanza, increíble, ¿no? Bueno, increíble. La cuestión es que acá no hay autocrítica, acá hay una jugada en la que Patricia parece que habló con Milei, pero después se cortó y dijo, yo lo voy a decir porque acá esto no se sostiene más, porque todos los días hay denuncias y no son. Esta de presentar una declaración jurada también es una sanata para la gente. Si vos presentás una declaración jurada diciendo, yo gané tanto, gastó, le dieron $254.000, hasta ahora se llevó este tipo $1.000.000.
Si vos decís, pero yo gané 3 millones, entonces presento la declaración jurada, eso no tiene nada que ver, porque la justicia presentes la declaración jurada correspondiente o no, si la justicia verifica que vos te gastaste todo eso y no tenés de dónde, cómo justificar de dónde sacás la guita, y te juzga igual. ¿Qué tiene que ver? Pero bueno, la declaración jurada es toda esta sanata que pretende paliar todo este papelón que está teniendo el gobierno. Y Patricia lo dijo, y Milei dijo, por eso digo que es Milei me parece que no tiene estrategia política, me parece que Milei no entiende nada, sinceramente lo digo, porque dijo, sí, en Estados Unidos, salió ayer, después de la declaración de Bullrich, y dijo, me expolió Patricia, esta palabra que se usa para todo. En realidad, me anticipó Patricia, porque yo le dije a Adorni, el presidente de la declaración jurada, él repite. Y Patricia le preguntó a Feynman, pero, ¿y usted qué le parece esto? No, yo apoyo a Milei, pero la que está muy caliente es Karina Milei, que se va a San Juan y que no tiene ninguna simpatía con la Bullrich. Para ir al caso, y después vamos a hablar, que es el otro tema trascendente, por supuesto, vamos a hablar con un rector de una universidad, porque el tema trascendente es la marcha universitaria, federal universitaria del martes que viene, y queremos hablar con un especialista en este tema. Pero ahora, en realidad lo dije casi yo, pero tiene emoción escuchar la Bullrich, bánquensela, no es a Milei, es a Bullrich. A ver, ¿qué dijo Bullrich? Y él dijo algo contundente. Él dijo, yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo que presentar mi declaración jurada de bienes y donde voy a explicar absolutamente todos mis bienes y cómo llegué a tener los bienes que tengo. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato. Porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes. ¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la puedes presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, de alguna manera, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Digamos, se junta con el contador y la hace. Yo creo que lo que no podemos, digamos, si él dijo que él tiene todo probado, bueno, esa prueba para mí... sea en la justicia, como él considere, sea en la justicia, sea en la Oficina Anticorrupción, tiene que ser inmediato, porque nosotros necesitamos estar discutiendo las cosas que discutimos al principio de la conversación y no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba. Y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el gobierno está... Está empantanado. Claro, se empantana. Está empantanado hace 60 días. Maravilloso. Con el inefable Eduardo Feynman le dio a Patricia, le acercó la palabra, porque Patricia dice, con esto estamos empantanados, el gobierno empantanado, claro, empantanado. Es decir, el pobre gobierno, como está todo el tema de Adorni, no tiene posibilidades, después en una declaración más larga, Patricia Bullrich dice, las inversiones están ahí y no las podemos traer porque Adorni nos impide resolver este tema. No hay inversión de nada, está todo, hay una entrega, por supuesto, con el sector minero, con el sector petrolero, que es otra cosa. Pero hay varias lecturas rápidas, antes de ir a la presentación del programa. Hay varias lecturas. Una es... Patricia dice, total, la declaración se hace en 2 patadas. La presentás antes del 31 de julio para no sufrir este desgaste político. No es así. Que la declaración la haces en 2 minutos. Si vos tenés que justificar $100.000 y gastaste $1 millón, vos tenés que inventar algo. ¿Qué declaración? Vos la tenés que inventar. Además, Patricia, 2, dice... lo presente ante la justicia o lo presente ante quien sea, ante la opinión pública y demás. No, lo ideal, él es un jefe de gabinete, él tiene que presentar eso ante la justicia. No solamente presentarlo para que los medios no hablen más del tema. Además es un grave error porque no le dan los números todos los días.
sale el contratista, sale un préstamo, sale nuevo la refacción. Milei le contestó a un medio anoche, como ya decía, no la dejó mal parada a Patricia, dijo, ella me esmeriló, me ganó de mano, pero aquí hablan de 2 cascadas, no, claro, no importan las 2 cascadas, claro, no es una cascada, en realidad es un caño que sale del baño, el que tiene Milei, pero gastó una fortuna en eso, no importa, porque ahora encima te van a venir a gastar con el tema, si no, el baño salía una fortuna y resulta que no era porque tenía cascada, no, son 2 cañitos, no importa. Eso se suma a un montón de cosas. Lecturas políticas. Patricia yo creo que recibió la información desde el Poder Económico, del Círculo Rojo. Patricia, que es una cosa que hace mucho tiempo se viene hablando. Patricia, el presidente es un poco locuaz, demasiado locuaz, sigue puteando a todo el mundo y acá no hay salida. ¿No te animás vos en 2027 a venir con nosotros? Oh, bueno, ¿cómo no? Entonces les voy a hacer un favor. Hay que liquidar a Adorni. Entonces salió Patricia muy resuelta a liquidar a Adorni, a pedirle una cosa justa, lógica, que presente toda su declaración de bienes. Bueno, esto es Trabajadores Empresarios. Ya seguimos ahora con otros temas para continuar con el programa. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos con el tema, por supuesto que la política da para todo y sobre todo el andar de este gobierno con Milei afuera, ¿no? Un poco una tranquilidad. Y Karina Milei en San Juan, no la acompañó esta vez, ¿eh? Me parece que lo dejaron solito ahí porque ella tiene que arreglar, va a una exposición minera, tiene que arreglar los negocios acá en la Argentina. Los que no arreglan, porque están desamparados hace mucho tiempo, a pesar de que la ley de financiamiento universitario se votó fue un poco de vuelta, una vuelta al pueblo de parte del Congreso de la Nación, que votó a favor de la ley de financiamiento universitario a pesar de los vetos de Milei, pero el gobierno no les reconoce este financiamiento y este aumento, y por eso intentarán los trabajadores universitarios, y creo que todos los trabajadores del país, hacer una nueva marcha el martes que viene, una marcha federal universitaria, como mínimo, como la del 23 de abril de 2024, que fue extraordinaria, que fue una de las una movilización absolutamente extraordinaria en contra del gobierno de Milei. Pero para explicarnos un poquito sus sensaciones, tenemos en línea al vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, que está en línea con Radio Caput. ¿Cómo está, Germán? Luis Lauget te habla, ¿qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Germán. Bueno, en la radio, yo por la característica de mi programa, por supuesto, llevamos mucho el tema universitario, pero llevamos todo, además de la política y todos los demás movimientos sociales y demás. Se ha llevado mucho el tema y yo quiero, en este caso, tener tu palabra porque quiero darle una trascendencia importante, muy importante, a esta movilización. ¿Qué esperás vos de la movilización y por qué el gobierno no ha cumplido? Mirá qué pregunta te hago. ¿Por qué el gobierno no cumplió con el financiamiento que tiene obligado por ley, no? Mirá, empiezo por esto último. Es difícil ponerme en la cabeza de este gobierno, digamos, ¿no? Está a la vista, hay un montón de situaciones que a mí me resultan un tanto
inverosímiles, con lo cual no podría hacer ese ejercicio de ponerme en ese lugar. Lo que sí me queda claro es las consecuencias que el incumplimiento tiene. Vos ahí ponías la vara un poco alta, de que la marcha sea como mínimo la del 2024, una marcha enorme, no sé si podrá ser como mínimo, esperemos que sea muy importante. La diferencia entre aquella marcha y esta, hay una ley que es una ley que ha sido ratificada por el Congreso. Vivimos un sistema presidencialista, muy presidencialista, que por Constitución establece un requisito muy bajo para que un veto prospere, que es básicamente el acompañamiento de un tercio de una sola de las dos cámaras del Congreso. Aún así el gobierno no pudo vetar la ley porque el Congreso la apoyó por unanimidad en ambas cámaras. Y hay dos sentencias, dos medidas cautelares que le obligan al Ejecutivo a cumplirla. Entonces, en esta marcha no solo estamos discutiendo la situación catastrófica en términos presupuestarios de las universidades nacionales, sino la deriva autocrática de un gobierno nacional que considera que el único poder válido, legítimo, es el poder ejecutivo. O sea, hay un poder ejecutivo que niega la legitimidad de otros dos poderes del Estado y que se encuentra incumpliendo una ley. Me parece que es una gravedad institucional inédita en la historia de la democracia reciente, y eso amerita una discusión que excede incluso la que te digo, una situación que es catastrófica en términos presupuestarios del sistema universitario. Bueno, precisamente, vos me adelantás un poco la cosa porque le pusiste ya la terminología, la definición, catastrófica. Para que la gente lo entienda bien, yo creo que la gente está muy consustanciada, lo demostró. En la Argentina, cuando te metés con la cultura, hay mucho antiperonismo, hay mucha pelea interna, pero la universidad tiene otra cosa, ¿no? Es el cordobazo, la universidad junto con el pueblo en la calle de Córdoba, los hijos de los obreros yendo a la universidad, siendo el orgullo de la familia. El tema universitario prendido, Milei no entiende, porque no tiene roce familiar, no sé qué le pasa, pero como hablaste de catastrófica, aunque en cualquier gobierno siempre la universidad nunca estuvo en plenitud en el sentido económico, por supuesto, hay muchos esfuerzos de parte de ustedes para tenerla siempre al frente, pero sobre todo las universidades nacionales. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo se deteriora eso? ¿Qué es lo que no pueden hacer las universidades, y la tuya en especial, por ejemplo, respecto de esta falta de presupuesto? Bueno, mira, lo que se deteriora es todo lo que hace a la vida universitaria. Hay tres grandes dimensiones del presupuesto universitario. La de salarios, y ahí te lo puedo sintetizar en que los trabajadores universitarios necesitan hoy una recomposición del 49% para llegar a los niveles de noviembre del 23. Es una recomposición de la mitad del sueldo para llegar a lo que tenían antes de que asuma Milei, y además necesitarían para recuperar todo lo perdido, porque este gobierno ha dado aumentos salariales por debajo de la inflación en 25 de los 28 meses de gestión, o sea, ha sido un deterioro sistemático del salario. Necesitarían, a valores del recibo de sueldo de hoy, 11 salarios para recuperar todo lo que perdieron. Un aumento del 59% más 11 salarios para recuperar el stock de pérdida salarial. Eso es si eso no, claro, me quedo sin calificativo. Yo necesitaría recurrir a un diccionario de sinónimos y buscar alguno o buscar una palabra nueva. Después, otra de las dimensiones del recorte presupuestario es la de gasto de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento tienen hoy un poder adquisitivo del 38% de lo que tenían en enero del 23, con una pérdida de 9 cuotas enteras de gasto de funcionamiento en 27 meses a valores del 23. Hoy serían también más cuotas a valores de hoy, ¿no? También eso es. Y hay una especie de movimiento de pinzas, porque la tercera dimensión del recorte presupuestario es todas partidas que dependían del Ministerio de Educación, ahora Secretaría, como ciencia y técnica en la universidad, infraestructura universitaria, becas para estudiantes. Todo eso ha sido detonado, digamos, ¿no? De infraestructura universitaria, 0 en 24, 0 en 25, no existe en el presupuesto del 26. Fortalecimiento de la ciencia, recorte de 3/4 partes en términos reales del presupuesto, con un presupuesto que es una tercera parte de lo que tiene la Secretaría de Prensa, que tiene tuiteros que están con cuentas oficiales escribiendo tonterías en redes sociales. Bueno, entonces, ¿qué deja de hacer la universidad con eso? Bueno, por lo pronto a los laburantes les cuesta venir a trabajar.
O sea, a nosotros nos cuesta abrirse una comisión y no se te presenta un docente calificado porque tenés que pagar 300.000 pesos por mes, entonces no viene a trabajar. No hay comisión de informática que no podemos abrir. Los proyectos de investigación que hace el sistema universitario y que no hace ningún actor del sector privado. No sé, nuestra universidad tiene un proyecto de detección de microplásticos en alimentos, que es un tema de salud pública central, que tenemos un equipo que tenemos que calibrar, que tenemos que colocar en un laboratorio. No podemos terminar el edificio de laboratorio, no tenemos plata para calibrar los equipos y no tenemos plata para sostener los recursos recurrentes de la gente que tiene que trabajar como no docente y docente en esos laboratorios. Bueno, esa es la situación del sistema universitario, con consecuencias que se ven hoy. Te digo, nosotros se dan situaciones insólitas. Pudimos, sobre la base de subsidios de la provincia de Buenos Aires, de acciones de desarrollo tecnológico rentadas, pudimos abrir un laboratorio informático nuevo. Tenemos carreras de tecnicatura en informática y licenciatura en sistemas, pero de pronto no pudimos conseguir un docente para la comisión nueva que abrimos porque no se presenta. Es una tragedia, es una tragedia porque lo que se sabe en el mundo, primero que la Universidad Nacional Argentina es de excelencia, esto está claro, y antes los problemas se resumían en cuanto a los trabajadores que ganaban poco. Y bueno, pero es como, ¿te acordás, viste, como los docentes, la vieja cosa de docente? No importa, siempre el docente ganó poco. Bueno, no importa, ahora tiene que ganar más. Pero ahora el tema es tan trágico que además no puede ganar, no porque no tiene, sino porque no tiene plata, porque no puede trabajar porque no le alcanza el dinero, ya no es que gana poco. Es una situación que está atada a toda una situación y a un modelo económico que es desastroso, ¿no, Germán? Sí, en el caso yo coincido, hay un modelo, hay un plan, no sé si hay ni siquiera un plan económico, hay un intento de contener el dólar y contener la inflación a partir de la contención del dólar, y medio después una serie de cosas, me animo a decir coloquialmente, a la Bartola, digamos, ¿no? Pero no lo digo yo, no es porque yo sea un profesor de izquierda, lo dice Cavallo, va desde Cavallo hasta Ho Chi Minh, piensan más o menos lo mismo. Y eso tiene un montón de consecuencias. Si vos ves, Argentina el año pasado o este año es el segundo país del mundo con mayor caída industrial en el mundo. Tenés que ir a Irán para encontrar un país donde el PIB industrial caiga como el nuestro. Y bueno, eso es la situación general. En el caso de las universidades hay una decisión deliberada de destruirla. Te digo, 25 de 28 meses, salarios que aumentan por detrás de la inflación, es algo deliberado. La ley de financiamiento universitario sale la mitad de lo que el gobierno dijo que podía dejar de recaudar cuando presentó la ley de modernización laboral. Por lo tanto, es el propio gobierno el que le dice a la sociedad que tiene plata para pagar la ley de financiamiento universitario. El asunto es que no la quiere pagar y no quiere solucionar el problema universitario, que son, en términos también coloquiales, son dos monedas. Con dos monedas solucionaría el conflicto universitario, pero no es un conflicto que le interese solucionar, es una decisión deliberada de romper el sistema universitario. Porque además no hay ningún intento tampoco de reforma. No hay funcionarios que nos respondan el teléfono, a nadie le importa, no nos responden el teléfono. Este es el tema, pero ¿sabés que hay una coincidencia en el ámbito docente, de la seguridad, en el tema de la salud, que cada vez es más grave, en el tema, nosotros escuchamos, tenemos que, por nuestra tarea periodística, escuchar estas voces que se quejan, y en todo al gobierno no le importa, pero además no te responde, es decir, o no te responde o te dice, bueno, lo vamos a arreglar, bueno, ¿y cuándo? Y no sé, llama de vuelta y veremos. Es decir, hay una desidia en ese sentido, no hay ni siquiera una respuesta mala. No es que le dice, bueno, está bien, ¿no? Es así. No es que te dicen, te voy a dar 2 pesos, pero después hablamos. No, no te dan, no te hablan. No, en este caso ni siquiera la plata, era un compromiso de sostener, por ejemplo, en nuestro caso, una carrera que los funcionarios nos habían dicho que era una carrera que estaba consubstanciada con los intereses de no sé por qué. Bueno, sí, es una carrera de logística, es una carrera que está bien. Era un compromiso de palabra con los funcionarios y de pronto nadie te tiene más. Claro. Para decirte sí, no, regular, vos tenés que abrir las comisiones. Eso históricamente es un contrato programa donde uno establece cuál va a ser la necesidad docente recurrente de acá a que esa carrera termine de completarse, porque el despliegue supone varios años de crecimiento de la matrícula, hay que hacer escenarios.
Y bueno, nadie te responde, Ni por sí ni por no, digamos. Uno debería decir, por lo menos, no la abra, no hace esto, hace el otro, porque además son funcionarios que, bueno, cobran más o menos el doble que yo. Entonces vos decís, bueno, qué sé yo, hay un laburo que hay que hacer ahí. Te voy a dar una respuesta para que te va a enorgullecer por tu coherencia, porque acá tengo, hace mucho que no hablaba, hace 2 años, mira, y acá lo tengo, lo publicamos en nuestro Facebook de Trabajadores y Empresarios. Hace 2 años yo te llamé para otra radio, y fue después de la marcha universitaria del 23 de abril, y vos dijiste, entre otras cosas, no quieren explicar que las están destruyendo. Vos dijiste, nunca hubo un gobierno tan rudimentario en su forma de presentar argumentos contra las universidades. No quieren explicar que las están destruyendo. No voy a poner el mismo título exactamente, porque si no, ¿para qué te hago la entrevista, no? Más bien, la copio de 2 años atrás. Pero digamos, estás diciendo lo mismo, lo que demuestra que además de hace 2 años, que cuando asumió este gobierno, que ya no le da pelota al tema universitario y al tema de la educación. Es evidente. Bueno, escuchame una cosa, Germán. Y ahora, ¿qué pasa, para terminar, qué pasa si esta marcha genera, qué te parece? Primero, esta marcha puede generar una respuesta, primero. Y segundo, ¿qué te parece que puede ocurrir? No sé, porque, ¿qué te parece que puede pasar? Es difícil hacer futurología con un gobierno que todos los días aparece un escándalo nuevo. Es muy difícil. Yo realmente, si uno puede pensar que hay una improvisación muy grande y una improvisación muy grande y ciertas figuras de una impresentabilidad totalmente. Muy chabacana, digamos, ¿no? Uno puede pensar eso, o que son unos genios de la manipulación mediática, porque es muy difícil que un tema capte la atención de la sociedad cuando de pronto aparece un tipo que dice que le puso 2 cabeceras de jacuzzi al jefe de gabinete y qué sé yo, y una mármol en una pileta y se gastó $250.000 crocantes. No, y además no renuncia. Porque digamos, yo lo que te tengo que decir es que yo creo que al jefe de gabinete le cabe una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario, que es arbitrar los medios para el cumplimiento de la ley. O sea, yo estoy convencido que le cabe una denuncia penal al jefe de gabinete, pero alguien me podría decir, che, Germán, pero no estás viendo la tele, ¿no viste que el jefe de gabinete no puede mostrar de dónde sacó $700.000 crocantes cuando decía que cobraba 3 pesos por mes? Bueno, alguna interpretación política también, salvo Bullrich, que ayer rompió el molde porque me parece que se anota en la carrera presidencial y le discute un poquito la cosa a Milei. También hay alguna argumentación que tiene que ver, no tanto con los medios, que sabemos que muchos medios responden al gobierno, pero digo, hablar de Adorni es funcional al hecho de que no hables de un pito de otra cosa, ¿no? Que andan mal también. Lo que pasa es que Adorni es el jefe de gabinete y en términos constitucionales es el responsable de la administración, entiendo yo, presupuestaria. Claro. Por supuesto que Adorni depende de Milei, pero nosotros formalmente tenemos la responsabilidad, quienes ocupamos un cargo de gestión en la universidad, de intentar algo elemental en un país democrático y republicano, que es que se cumpla una ley. Y si no se cumple, debería caberle las causales de juicio político a quien le tenga que caber y de delito penal, porque es un delito penal no cumplir la ley. Nosotros no vivimos en una monarquía. Yo sé que los tuiteros del gobierno cobran para subir fotos con inteligencia artificial donde Milei es un monarca musculoso, pero no lo es, ni musculoso ni monarca. Y nosotros en una república le tendría que caber un juicio político y una denuncia penal. Sí, bueno, pero es difícil hacer un pronóstico sobre ese tema. Ojo, no es lo que yo deseo. ¿Cierto? O sea, yo quisiera, tampoco quiero que haya un recorte donde diga que yo quiero un juicio. No, yo desearía que Milei cumpla la ley. Quédate tranquilo. Me cae mal. Quédate tranquilo. A mí no me importa si me cae bien o me cae mal el presidente. Es una cuestión de simpatía política. No solamente. Es una cuestión elemental. Si no se cumple una ley. Decime, sí, no se cumple una ley. No, si no se cumple una ley, el funcionario que no cumple una ley tiene que ser removido de su cargo. Tan simple como eso. ¿Qué es lo que nos pasa a cualquiera? Si humildemente, yo no cumplo la ley, tengo que ir.
humildemente de Radio Caputo, de las radios en las que he trabajado en el tema, con el tema minero de otros presidentes, quédate tranquilo, porque acá, si la gente no lo entiende, lo va a tener que entender, que también hay un resorte institucional que controla los propios presidentes. Si un presidente, hay un resorte institucional si tenés un presidente como este en el que se le puede hacer un juicio político, obviamente, y eso está en el margen de la democracia, obviamente, no es una locura que a uno se le ocurre. Bueno, Germán, yo te agradezco mucho la presencia, la participación en el programa, y espero que el martes, que primero que no pasen 2 años para volver a hablarte, y segundo que el martes haya una marcha de mayor gente todavía que la del 23 de abril, Dios quiera. Esperemos, a ver si eso el presidente deja de ver esas fotos de monarca y se reconoce como presidente de una república. Bueno, Germán, te agradezco muchísimo y gracias por el panorama que nos diste. Hasta luego, gracias a usted. Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. 2 miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. OSFATUN. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatun.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y tenemos en línea a precisamente una dirigente que estuvo presente en el estudio de Radio Caput en la primera jornada que inauguramos este año, y es Silvia Larufa, secretaria ejecutiva de la Auditoría General de la Nación. ¿Cómo te va, Silvia? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, quería saber que me estabas escuchando porque ahora en realidad te invitamos en su momento
para que tuvimos el honor de tenerte acá en el estudio. Ahora te llamamos nada más que para desearte feliz cumpleaños. Nada más, el llamado tiene que ver con eso. Muchas felicidades, Silvia. Bueno, muchísimas gracias. Hoy es tu cumpleaños, quédate tranquila, no te paralices, que no te llamo solamente por el cumpleaños. Te llamo porque precisamente ya tuvimos la oportunidad de hablar de la inconstitucionalidad de la Corte en el fallo de la reforma laboral en su momento, hace 2 meses atrás y demás, pero la verdad que hay un tema que a mí me obsesiona, que tiene que ver con la justicia, la funcionalidad que tiene la justicia en el gobierno de Milei, por lo menos la justicia federal. ¿Vos qué notás? ¿Sigue siendo muy funcional? ¿Hay algunos fallos que si es por el tema de la reforma laboral, que pasó todo al contencioso administrativo y le bocharon la apelación a la reforma, es gravísimo? Pero además, ¿vos cómo notás este camino de justicia adicta al gobierno? ¿Cómo ves en los hechos que están ocurriendo hoy? Me parece que englobar a toda la justicia en una sola respuesta sería un poco injusta. Perfecto. Porque siempre hay alguna de cal y alguna de arena. Sí. Pero también es cierto que en nuestro país y en la mayoría las justicias suelen estar acompañando a los factores de poder y no dando un servicio imparcial para toda la población. Sí. En estos momentos de mayor debilidad del gobierno hay como algunos signos de buenas sentencias, pero bueno, no cambia el funcionamiento general de algunos magistrados que siempre suelen acompañar lo que los sectores concentrados de la economía pretenden imponer a través de determinados gobiernos o a veces a través de la legislación. Seguro. Mencionaba antes cuando te presentaba el tema de lo que había sido esta pelea respecto de la apelación de la presentación del suspenso, aunque no el fallo de fondo, pero sí del suspenso de la apelación presentada por la CGT en la justicia con el tema de la reforma laboral. Está empantanada ahí, aunque no se solucionó, pero está teniendo que aplicar la reforma laboral aprobada, ¿no?, por el gobierno, funcionar el gobierno, lamentablemente, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, en segunda instancia significó que mientras se resuelve la cuestión de fondo, la ley está vigente por una interpretación un poco sesgada de que la cautelar implicaba responder el fondo, y la verdad es que no era así, sino que era, bueno, parecía que había elementos suficientes para entender que se vulneraban derechos y por lo tanto se suspende la medida hasta que se resolviese si efectivamente es constitucional o no la ley. Pero bueno, es como decíamos recién, parte de la justicia que tenemos. Espero que haya una resolución rápida, que la Corte tome cartas en el asunto. Es una cuestión realmente de interés público, que requiere de una seguridad jurídica para todas y todos, y ahí ya estoy metiendo también a los empresarios que también tienen derecho a saber cuáles son las reglas del juego. Seguro. Entonces, esta situación realmente es de los peores escenarios que uno podía pensar. Decime una cosita, y respecto del tema Adorni, porque la verdad que recién hablamos siempre. En cualquier entrevista que uno realiza, yo no quiero hacer toda una parafernalia siempre con el tema de Adorni, porque si no me tapa todos los temas y no quiero que un tema, aunque sea de una gravedad total como el de Adorni, tape lo demás. Esto es una línea de conducta periodística que tengo, pero de todas maneras tengo, para una persona de tu experiencia en el tema de seguridad, en el tema judicial y demás, no puedo dejar de explicar en términos judiciales y en términos políticos cómo analizás el tema del todavía no proceso, pero sí de la actuación de Adorni en el caso de sus viáticos y de, por lo menos lo que está investigando el juez Lijo, el supuesto enriquecimiento ilícito. ¿Cómo lo ves? Bueno, en tu pregunta creo que están las dos dimensiones que puede tener la respuesta.
respecto de la situación actual. Por un lado puede ser que el gobierno prefiera sufrir un desgaste, pero que se hable de Adorni y no de la marcha de la economía, de la destrucción de empleo, de la pérdida de poder adquisitivo, de la imposibilidad de acceder a medicamentos. Y por el otro lado, tengo también a veces la sensación de que Adorni debe saber cosas que el presidente Javier Milei no quiere que se conozca y por lo tanto prefiere sufrir este desgaste a correr el riesgo de que dé información sensible no solo políticamente, sino judicialmente. Si no, no hay explicación a 2 meses de goteo permanente de un jefe de gabinete que no está a la altura del puesto. Ahora, o la obsesión, esto lo digo yo, no te lo voy a poner a vos, pero la obsesión de un presidente bastante desequilibrado que no quiere soltar prenda, pero respecto de nada, porque vos le decís, subió la nafta y te dice, no, pero si está cada vez bajando más, pero hay más pobres, no, cada vez hay menos pobres. Es decir, o es una obsesión y no repara en decir este mismo argumento, porque la verdad que si Adorni lo sueltan, ¿qué va a decir Adorni? Adorni, si diga lo que diga, él también va a ir preso, llegado al caso, no sé cómo decirlo. Claro. Sí, es que si no se vuelve inexplicable. Claro. No tiene ningún sentido esta situación política por la que está atravesando el gobierno, que se resuelve fácilmente reemplazando al jefe de gabinete y que con otros funcionarios lo ha hecho mucho más rápido. Entonces, o es para mantenernos distraídos, porque obviamente tiene ribetes mediáticos interesantísimos, todos los días aparece algo que nos sorprende y que en las redes genera memes y comentarios y que por los WhatsApp te llega diferentes comentarios, o tiene miedo de alguna información. Si no, la tercera explicación no la pude pensar ni imaginar. Bueno, te voy a hacer escuchar, yo te avisé de todas maneras, una opinión de la senadora nacional Patricia Bullrich, que ayer precisamente es la primera, por lo menos es la primera funcionaria que habla de este tema de Adorni en el sentido de presentar su declaración jurada, que presente ya su declaración jurada en lo que tiene que ver con un emplazamiento al cual después lo llamaron a Milei y él salió airoso, dijo no, en realidad Bullrich me expolió, esta palabra que se utiliza ahora, se adelantó a lo que yo iba a hacer, que es que ya presente la declaración jurada, que en realidad también es una engañapichanga, perdón el comentario, porque vos podés presentar una declaración jurada, presentar cualquier cosa y después si la justicia dice, sí, pero vos no estás justificando la guita que tenés, así que te vamos a llevar a juicio igual. Pero de todas maneras te hago escuchar la declaración de Patricia ayer con Eduardo Feynman. Perfecto. Y él dijo algo contundente. Él dijo, yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo que presentar mi declaración jurada de bienes y donde voy a explicar absolutamente todos mis bienes y cómo llegué a tener los bienes que tengo. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes. ¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la puedes presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, de alguna manera, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Digamos, se junta con el contador y la hace. Yo creo que lo que no podemos, digamos, si él dijo que él tiene todo probado, bueno, esa prueba para mí, sea en la justicia, como él considere, sea en la justicia, sea en la Oficina Anticorrupción, tiene que ser inmediato, porque nosotros necesitamos estar discutiendo las cosas que discutimos al principio de la conversación y no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba. Y la prueba, cuanto antes, mejor. Porque si no, el gobierno está empantanado. Claro, se empantana. Está empantanado hace 60 días. Bueno, aparte de Silvia, por supuesto que pensás lo mismo que yo en ese sentido. Eduardo Feynman, siempre tan solidario, le dijo, está empantanado el gobierno, le ayudó a Patricia Bullrich a que
hablara en esta declaración de que en una declaración posterior, en la misma declaración, pero en otra grabación, Bullrich dice, pero están impidiendo que vengan las inversiones con todo este tema. Es decir, el gobierno hace todo un drama con esta cuestión. ¿A vos te parece que cómo te parece que es esta reacción de una integrante del gobierno en el sentido de qué es este apuro que parece tener un sector del gobierno de mostrar ahora sí a Adorni y antes no hacerlo? ¿Cómo lo ves? Bueno, la interna del gobierno es realmente indescriptible, como los diferentes sectores sacan trapitos sucios todo el tiempo y dan cuenta de eso, o sea, no lo hacen implícitamente. En este caso está claro que Patricia Bullrich entendió que se va a ver arrastrada por la caída del gobierno si no plantea una diferenciación, y en este caso diciendo algo tan de sentido común, que es, si vos decís que tenés todos tus papeles en regla, mostralo. Al final baja un poquito la intensidad y dice, bueno, en la Oficina Anticorrupción o en la Justicia. Eso cuando corresponda, pero esa es la ciudadanía a la que le tiene que dar una explicación. Obviamente no tiene ningún papel en regla y por eso no se lo hace ni a la ciudadanía, ni a la Oficina Anticorrupción, ni a la Justicia. Pero lo que dijo lo suscribo totalmente. Si está todo bien, ¿por qué no das explicaciones? Pero seguro, aparte hablabas de la interna del gobierno muy acertadamente, porque yo la verdad que con las actitudes de Milei, ¿sabés que no lo estoy perdonando al presidente? Soy muy crítico de él, pero me da la impresión o que no se da cuenta o que no tiene una estrategia política, porque cuando lo consultan a Milei después por la declaración de Bullrich, dije, como yo te decía antes, Patricia me expolió, se anticipó en lo que yo voy a decir, y cuentan los mentideros de la Casa Rosada, de algunos de los periodistas, si los dejan entrar, que Karina Milei está que arde con las declaraciones de Patricia Bullrich, con lo cual se muestra toda esta interna. ¿Habrá habido un contacto ahí, el poder económico habrá dicho, bueno, marcado una sensación de que Milei no tiene un mandato más y algunos aprovechan esta situación o no? ¿Cómo lo ves? Y es probable, también se deja correr esto de que habría sido el propio ministro de Economía el que dijo ahora ya no es el riesgo Cuca, sino es el riesgo Adorni, y entonces claramente si tienen un problema en su programa de gobierno, uno puede no estar de acuerdo, pero ellos, el que están ejecutando por una cuestión de índole política y no de índole técnica, sería lógico que hubiese mecanismos en todos los gobiernos, y ahí nos meto a todos para que lo reflexionemos, que un sector le pueda decir a quien conduce, che, esto hay que cambiarlo, no de la forma sangrienta como lo está haciendo La Libertad Avanza. Sí, además hiciste muy buena acotación en el sentido de, ante la opinión pública tenés que mostrar esto, pero me animo a hacer una acotación. Cuando Bullrich dice, sea ante la justicia o sea ante... No, es fundamental que sea ante la justicia, porque vos no llenás una declaración jurada poniéndole 3 datitos y solucionás el problema. Acá la justicia, Adorni va a tener que rendir cuentas, se supone que ante una justicia que en algún momento va a tener que reaccionar, porque si no... Imagínate con un cambio de gobierno. Por ahora parece que avanza, ¿no? Porque toda la información surge de la causa. Claro, con lo cual claro. Está bien, y quizás lo menos relevante en términos judiciales sea la declaración jurada. Pero en términos públicos sería interesante, por cómo lo dice la propia Patricia Bullrich. Mostrame la del 2025, así la comparo con la del 2024, y ahí veo si el aumento patrimonial se puede explicar o no. Está claro que a Adorni no le cierra el blanco. Entonces, no tiene mucho para mostra, y por eso se postergó la presentación, que en principio iba a ser el 31 de mayo y ahora pasó para fines de junio. Una cosa en términos políticos, porque si no, la manera que tiene de hacer política esta gente, estos outsiders, la gente nueva, los que no somos de la casta, estos tipos privilegiados que nos van a enseñar cómo hacer política, y vos que hacés política y sos una técnica también de hace unos cuantos años,
¿te conviene llevar hasta tal punto esta situación? O si te pasa en tu gobierno, suponete, le pedís la renuncia al funcionario y se acabó. Es decir, ¿cuál es el mayor costo político de las dos cosas? En cada circunstancia se evalúa. Yo creo que este no es el primer gobierno que a veces se encapricha con sostener a un funcionario porque cree de una conspiración detrás de la denuncia. Y ojalá aprendamos de las diferentes experiencias para no repetir. Por supuesto que uno no puede ir corriendo detrás de un titular, pero cuando empiezan a acumularse las evidencias respecto de una conducta inapropiada, lo ideal sería que se aparte y que siempre se proteja la figura presidencial, sea quien fuere. Claro. Y el funcionamiento de un gobierno, porque en definitiva, por más que yo tenga una mirada de oposición, lo que está en juego es el destino de la Argentina, y todos queremos que este país le vaya bien y que haya trabajo y que la gente pueda vivir mejor. Entonces yo creo que no van por el camino adecuado, pero son los que ganaron la elección, tienen que poder llevar adelante su programa. Y si es un propio funcionario tuyo el que te genera toda esta ruido, imposibilidad, y no me parece muy inteligente sostenerlo, pero a favor de ellos. No es el primer gobierno que a veces persiste en estos errores. Una cosita final, pero que tiene que ver, por supuesto, con la voz de la oposición, en este caso, y del peronismo, me parece, como eje central. Hay un movimiento, o sea, en el marco precisamente de, no sé si la reconstrucción o el armado del peronismo, que tiene que ver con el peronismo federal, que entiendo que vos simpatizás con ese sector, y que quiero que expliques un poquitito en ese sentido de dónde proviene y qué pensamiento tiene, ¿no? Sí, te referís a una iniciativa que impulsaron Juan Manuel Olmos, que es el presidente del Congreso Metropolitano del Partido Justicialista de la ciudad, la diputada Victoria Tolosa Paz, el diputado de la provincia de Buenos Aires, el diputado Michels de Entre Ríos, convocando a hombres y mujeres del peronismo a debatir qué gobierno queremos para el 2027, tratando de dejar de lado la discusión de candidaturas, que es una discusión del año que viene, y pensar que no podemos volver a esperar a ser gobierno para encontrar cuáles son las diferencias, porque los acuerdos surgen fácilmente. Y en ese encuentro federal con hombres y mujeres de todo el país, realmente fue más de 4.000 personas de todos los lugares que te imagines, una convicción respecto del equilibrio fiscal como una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para el desarrollo económico, y la importancia de estar más en los territorios y menos en los escritorios cuando estemos en la gestión. Fue una reunión en Parque Norte hace unos días. Exactamente, ¿no? Una reunión en Parque Norte con motivo del Día del Trabajador y la Trabajadora, y bueno, sí se discutieron diversos ejes como trabajo, producción, economía con inclusión, y se concluyó con una puesta en común de esos trabajos previos en comisión, donde diputados, senadores, intendentes dejaron su mensaje reconociendo la importancia del encuentro y de seguir trabajando en cada uno de los pueblos y ciudades de nuestro país para llevar la voz de todas partes al próximo gobierno. Siempre lo más lindo queda para el final. Yo no sé por qué tengo ese defecto, pero y de golpe Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, el propio armado de Pichetto, Guillermo Moreno, un aspecto un poco más de centro derecha. ¿Qué hay que hacer con esos? ¿Cómo se logra con todos estos sectores la unidad del peronismo? Seguir debatiendo ideas para llegar bien contestes con lo que hay que implementar desde el día 1, y en algún momento discutir la cuestión electoral. Se discute si se modifican o eliminan las PASO, si no ya hay una herramienta muy potente que dice cómo se resuelven los problemas, y que entonces recién para junio del año que viene, o sea, falta más de un año, se plantean las precandidaturas, se vota. Entonces, todo este año
debate de ideas, propuestas, qué hacer, cuáles son las prioridades, qué necesita cada una de las 24 jurisdicciones de nuestro país, y con eso llegar realmente fortalecidos a un nuevo gobierno de desarrollo con inclusión. Decime una cosa, antes mencionabas, la verdad, te digo la verdad, yo veía muchos dirigentes de Capital, entre los que mencionaste, no Michel, ahora los mencionaste a todos, pero digo, de Capital Federal, pero veo que había muchos representantes del interior, legisladores, los gobernadores también tienen algunos gobernadores tienen una visión respecto del peronismo federal, o ahí también hay que tratar de dialogar y llevar para terreno propio. Muchos de quienes tienen llegadas directas a los gobernadores, pero en general los gobernadores prefirieron no ser ninguno de ellos las caras de este encuentro, así que en ese sentido es un debate que se da en ese momento como una cuestión más pública, pero sigue habiendo conversaciones a lo largo y ancho del país para lograr un programa de gobierno unificado para ponerle fin a estas políticas de hambre y de destrucción productiva. Silvia, yo te agradezco mucho la participación, juro que no es solamente por tu cumpleaños que te llamé, precisamente. Pero muchísimas gracias. Pero también quería, pues yo soy medio meloso, ya estoy grande y me gusta este chichoneo, te tenemos mucho cariño, entonces de golpe lo quería hablar, pero tus definiciones son muy elocuentes y yo te agradezco muchísimo la participación en el programa. Muchas gracias a ustedes y un abrazo a la audiencia de Radio Caput. Gracias. Silvia Larufa, secretaria ejecutiva de la Auditoría General de la Nación, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Estamos en el último tramo de Trabajadores y Empresarios. No quiero dejar de mencionar una encuesta de Subán Córdoba que habla de el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezando la intención de voto para las elecciones del año que viene, con el 44% según la consulta precisamente de la consultora Subán Córdoba, y detrás aparecen Sergio Massa con el 34%, Patricia Bullrich con el 32%, ojo, la Bullrich anotada en la lista, con estas declaraciones, Victoria Villarruel, y Milei recién con el 31,4%. Además hay una encuesta que también muestra que Milei también perdió, no solo cayó la imagen, sino cayó la intención de voto, así que cada vez está cayendo, pero es un rival muy difícil. Milei sigue siendo el gobernador y el presidente de la nación y puede hacer mucho daño. Con Martín Loza en la operación técnica, Leandro Laugé en la producción periodística. Sí, Martín Loza más o menos, llegó hace un ratito, se fue a tomar sol, no, pero ¿qué está lloviendo? No, llueve, no llueve ahora. Bueno, no, pero lo queremos mucho. Martín acá laburando y con Leandro Laugé en la producción periodística. Esto fue humildemente Trabajadores y Empresarios por Radio Caput. Hasta el jueves que viene de 2 a 3 de la tarde. Gracias. En Caput
Pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Radiocaput.com